Gobiernos totalitarios. Los gobiernos totalitarios representan una forma extrema de autoritarismo, en la cual el poder político está completamente concentrado en una sola figura o partido. A diferencia de las democracias, donde existen instituciones separadas que equilibran el poder. Los regímenes totalitarios eliminan cualquier forma de oposición, establecen un control absoluto sobre la sociedad y promueven una ideología oficial que pretende regir todos los aspectos de la vida humana, desde la política y la economía hasta la educación, la cultura, la religión e incluso la moral individual. Características principales del totalitarismo. Son un partido único, no existe pluralismo político, solo un partido domina, generalmente asociado a una figura carismática que encarna el poder absoluto. Liderazgo autoritario. El jefe de Estado, como Hitler, Stalin o Mussolini, es presentado como un ser superior, infalible, con un culto a la personalidad que exige lealtad incondicional. Ideología oficial. El régimen impone una doctrina política, social y moral que debe ser aceptada por todos. Esta ideología sirve para justificar las acciones del gobierno. Represión sistemática. La política secreta, la vigilancia masiva, la tortura y los campos de concentración son herramientas comunes para eliminar enemigos internos o potenciales disidentes. Propaganda constante. A través de los medios de comunicación, la educación y el arte se adoctrina a la población desde la infancia, presentando al régimen como único camino posible. Control de la vida privada. Incluso los aspectos íntimos de la vida, como la religión, la familia o la sexualidad, son objetos de vigilancia y regulación por parte del Estado. Militarización de la sociedad. Se fomenta la disciplina, la obediencia y el nacionalismo extremo. A menudo, el régimen se apoya de las Fuerzas Armadas para imponer su voluntad. Italia, el fascismo. La situación previa al acceso. El surgimiento del fascismo en Italia, liderado por Benito Mussolini, ocurrió en un contexto de inestabilidad económica, política y social al finalizar la Primera Guerra Mundial. A esta situación se le sumaron varios problemas internos, como una grave crisis económica, con inflación, desempleo y escasez, un descontento social debido al empobrecimiento de las masas trabajadoras, lo que provocó protestas, huelgas y ocupaciones de fábricas y tierras, temor al comunismo, alimentado por el avance de los movimientos obreros y campesinos inspirados en la Revolución Rusa, debilidad del sistema parlamentario, con gobiernos breves, ineficaces y sin capacidad de respuesta. La forma de acceso al poder. El fascismo accedió al poder por medios legales, pero bajo presión violenta. En octubre de 1922, Mussolini organizó la Marcha sobre Roma, una demostración de fuerza con miles de camisas negras, milicias fascistas, que exigían al rey Víctor Manuel III la entrega del gobierno. A partir de ese momento, Mussolini comenzó a transformar el régimen parlamentario en una dictadura totalitaria, utilizando tanto el apoyo de las élites como la represión sistemática de la oposición. El mecanismo de concentración del poder. Mussolini implementó una serie de reformas y estrategias para eliminar toda competencia política y consolidar un control absoluto del Estado. Eliminación de la democracia representativa, disolviendo el Parlamento y suprimiendo las elecciones libres. Censura de la prensa y control de los medios de comunicación, garantizando que solo se difundiera la versión oficial del régimen. Prohibición de todos los partidos políticos, excepto el Partido Nacional Fascista. Creación de la policía secreta, obra encargada de perseguir, encarcelar y eliminar a los disidentes. El fascismo representa una forma clara de totalitarismo y una de sus características más notorias fue el liderazgo autoritario y carismático de Benito Mussolini. Mussolini se presentaba como el salvador de la patria, el guía infalible que estaba por encima de la ley y del Estado mismo. Su palabra era incuestionable y se difundió una imagen de fuerza, decisión y grandeza. Todas las decisiones importantes, sin consulta ni oposición. El liderazgo fue autoritario en el fascismo. Se caracterizó por concentración del poder en una sola figura. El duce tomaba todas las decisiones importantes sin consulta ni oposición. Represión brutal contra los enemigos políticos, tanto reales como imaginarios. Exaltación del nacionalismo y el militarismo, utilizando discursos emocionalmente intensos para movilizar a las masas.
eliminación del disenso, incluso dentro del mismo partido, donde cualquier figura que pudiera cuestionar a Mussolini era apartada. Unión Soviética, stalinismo, situación previa al acceso al poder. El stalinismo surgió en el contexto de la Unión Soviética, luego de la Revolución Rusa de 1917, que había derrocado el régimen zarista y establecido el primer Estado socialista del mundo. Tras la guerra civil entre los bolcheviques, que eran comunistas, y los ejércitos contrarrevolucionarios, el país quedó devastado. La economía estaba destruida, la industria paralizada y el campo en crisis. Había una enorme inestabilidad política, con enfrentamientos dentro del Partido Comunista. La muerte de Vladimir Lenin en 1924 dejó un vacío de poder que generó una dura lucha interna entre los líderes del partido, principalmente entre León Trotsky y Joseph Stalin. Aprovechando este contexto de fragilidad institucional y tensión interna, Stalin comenzó a construir su camino hacia la cima del poder soviético. Forma de acceso al poder. Stalin no llegó al poder por un golpe militar ni por una elección popular, sino a través de maniobras políticas dentro del Partido Comunista. Como secretario general del partido, tenía acceso y control sobre el aparato burocrático, lo que permitió colocar en puestos claves a personas leales a él, controlar el ingreso y ascenso dentro del partido y difamar y debilitar a sus oponentes políticos. Tras una serie de alianzas temporales, Stalin logró aislar y expulsar a Trotsky, su principal rival, quien terminó exiliado y luego asesinado. Para 1929, Stalin ya había acumulado un poder prácticamente total sobre el Partido Comunista y por lo tanto sobre el Estado soviético. Mecanismo de concentración del poder. Una vez consolidado como líder absoluto, Stalin instauró un régimen totalitario basado en el terror, la represión y el culto a su personalidad. Algunos de los principales mecanismos que utilizó para concentrar el poder fueron: purga del Partido Comunista. Stalin eliminó a miles de miembros del partido a través de juicios falsos, ejecuciones y encarcelamientos en los famosos procesos de Moscú. Creación de una policía secreta, NKVD, encargado de vigilar, arrestar, torturar y ejecutar a cualquier persona considerada enemiga del Estado. Campos de trabajo forzados, UALGs. Millones de personas fueron enviadas a estos campos, donde realizaban trabajos en condiciones inhumanas. Control total de la economía. A través de los planes quinquenales, el Estado planificaba la producción industrial y agrícola, eliminando la propiedad privada. Colectivización forzosa del campo. Las tierras de los campesinos fueron expropiadas y agrupadas en granjas colectivas. Esta política provocó una gran hambruna, especialmente en Ucrania, donde murieron millones de personas. Censura y propaganda. El régimen controlaba todos los medios de comunicación, prohibía cualquier pensamiento crítico y promovía una imagen idealizada de Stalin como el padre de los pueblos. Control de la educación y la cultura. Se eliminó toda expresión artística o científica que no se ajustara al pensamiento oficial. La historia fue reescrita para enlazar a Stalin y eliminar a sus rivales de los registros. Liderazgo autoritario absoluto. Stalin se representó como el único capaz de guiar a la URSS hacia el progreso, y su figura fue elevada al nivel de una autoridad incuestionable. Cualquier opción era considerada traición. Estos mecanismos convirtieron a la URSS en un régimen totalitario, donde no existía libertad política, ni de expresión ni de pensamiento, y donde el Estado controlaba absolutamente todos los aspectos de la vida. Representación del totalitarismo, el partido único. El stalinismo es un ejemplo paradigmático de totalitarismo, y una de sus características centrales fue la existencia de un partido único, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Este partido no solo tenía el control exclusivo del gobierno, sino también del conjunto de la vida social, económica y cultural del país. No había elecciones libres, ni oposición legal, ni posibilidad de organizar otras fuerzas políticas. Toda decisión se tomaba desde el partido y solo se permitía la idea oficial. El marxismo-leninismo reinterpretado por Stalin según sus propios intereses. La existencia del partido único significó eliminación total del pluralismo político, represión sistemática de cualquier pensamiento crítico, concentración ideológica, administrativa y militar en una sola estructura e imposición de una visión única de la realidad,
donde el partido definía qué era verdad y qué era mentira. En este modelo totalitario, el Estado y el partido se fundieron en uno solo, y el líder del partido, Stanley, se convirtió en el centro absoluto del poder. La población debía obedecer sin cuestionamientos y cualquier forma de oposición era vista como traición. Alemania nazismo. Situación previa al acceso al poder. El nazismo, liderado por Adolf Hitler, surgió en Alemania en un contexto de crisis nacional tras la derrota del país de la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles en 1919. Este tratado impulsó duras condiciones, pérdidas territoriales, reducción del ejército alemán y humillación internacional. Estas condiciones generaron en la población alemana un sentimiento de frustración, humillación y deseo de venganza, lo que fue explotado por los nazis. Esto se sumó a la crisis económica de 1929, con desempleo masivo, inflación y pobreza. Formas de acceso al poder. El Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores, conocido como Partido Nazi, fue creciendo en apoyo popular gracias a su discurso nacionalista, antisemita, anticomunista y de restauración del orgullo alemán. Hitler intentó tomar el poder en 1923 mediante un golpe de Estado fallido, por el cual fue encarcelado. En prisión escribió Mein Kampf, donde expuso su ideología. Tras su liberación, el partido cambió de estrategia. Comenzó a buscar el poder por vías legales. En las elecciones de 1932, el partido nazi se convirtió en la fuerza más votada del Parlamento. En 1933, ante la presión política y la inestabilidad social, el presidente Paul von Hindenburg nombró a Hitler como canciller. Poco después, tras el incendio de Reichsparlamento, se aprobó la ley habilitante, que otorgaba a Hitler poderes extraordinarios, lo que le permitió construir una dictadura desde el interior del sistema democrático. Mecanismo de concentración del poder. Una vez en el poder, Hitler implementó una serie de medidas para eliminar toda oposición y concentrar el poder en su figura y en el partido nazi. Prohibición de todos los partidos políticos excepto el nazi, estableciendo un sistema de partido único. Organización de las juventudes hitlerinas, que adoctrinaban a los niños y jóvenes en la ideología nazi. Función del Estado y el partido nazi, donde las estructuras estatales quedaban subordinadas al Führer. Eliminación de rivales internos, como ocurrió en la noche de los cuchillos largos en 1934, cuando Hitler mandó asesinar a líderes de su propio partido que representaban una amenaza a su autoridad. Esta acción consolidó su control absoluto sobre el movimiento nazi y sobre el ejército. Representación del totalitarismo. Ideología oficial. El nazismo impulsó una ideología oficial obligatoria que debía ser aceptada por toda la sociedad, sin espacio para el disenso. Esta ideología se basaba en el nazismo extremo y el racismo, con la idea de la superioridad de la raza aria. El anticomunismo y el anticapitalismo liberal, rechazando tanto la lucha de clases como la economía de libre mercado. El militarismo y la obediencia de Führer, exaltando la guerra, la disciplina y la lealtad absoluta a Hitler. El Estado nazi utilizó todos los recursos disponibles, la educación, los medios de comunicación, la cultura y la propaganda, para inculcar esta ideología oficial desde la infancia. Se promovía una visión única del mundo, en la que no era posible pensar diferente. El que se oponía se excluía o no encajaba con esta visión. Era considerado enemigo del pueblo y podía ser perseguido, encarcelado o ejecutado.